Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. 8:34 de la mañana, esto es Pauta de Análisis y como cada viernes 6, estamos a 2 días del Día de la Mujer, no hemos dicho nada. Sí, todavía, sí. ¿Ah? ¿Y tu cumpleaños? Y en mi cumpleaños. Sí, ay, pero Rafael, ¿para qué lo dices públicamente? Sí, Todavía no, pero sí. Mándale pero regalo deberíamos acá a la radio. La Se dirección, recién- bueno, ya, la Se dirección recién es... hoy, se recién. Ya, pero bueno, Regalo igual le cada doy vez por si más acá. grande. Se recién. Oye, ¿y puedo decir que mi hija hoy día cumple 18 años? Pero Es que ¿cómo estoy le- súper- pero es que estoy ¿cómo súper le vas a emocionada. decir? Es que estoy súper emocionada, Es que, tengo que pero decirlo. imagínate, O sea, realmente Sofía, un emocionada. abrazo gigante, que 18 años Es cuando muy- es muy como importante. es cruzando el ¿Y ya umbral. salió del colegio entonces? No, pues. Sale este año. No, porque estaba en cuarto medio, porque es de las mayores, porque ya. cumple en marzo. Pero la fui a dejar al colegio y se fue ella manejando. Ese fue el mayor acto de Bueno, de independencia. Gracias, Muy el bien. auto lo chocó. independencia, no, por suerte. Ya, Bueno. pero hay otros choques. Sí, ay, buena. paso Puta, de está baile. rápida la clase. Antonio David. Paso de baile. Hay otros choques, bueno, Rafael Gumucio. En lo que hemos visto esta semana entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, podemos llevarlo al cable chino, podemos llevarlo a las tensiones políticas de los equipos. Pero yo veía hiciste un posteo Sí. interesante Sí. que me llamó la atención porque tú dijiste, bueno, la generación de Boric llegó, digamos, como con un nivel de esperanza, de ilusión, llevándose el mundo por delante, y con optimismo desenfrenado, algo así. Y en el caso de José Antonio Kast llegan con un pesimismo de que está todo mal, que está todo en el suelo, pero que de alguna manera tú dices como la contratapa, es como el contraluz de lo mismo. Yo estuve como Es interesante ese estudiando punto, a ver. porque para escribir Estudiando un ya. artículo. No, para escribir un artículo que voy a escribir para el Dinamo sobre el fin del gobierno de Boric. Volví a ver los videos de cuando él entró. Ya. Bueno, son videos. Otra persona. No, él físicamente No, estaba más flaco ahora. sí, estaba y, flaco ahora. Y tiene una pelada franciscana que no tenía en esa época. Pero estaba lleno de gestos, de rictus, hizo la vueltita. Y todo el mundo andaba con mascarilla. Perdón, Rafael, tienes que acercarte más hacia mí. Ya, perfecto. Eso, y con el micrófono y hablarle como si fuera eso. Pero- Susurrale. Pero el gran error central de Boric al llegar fue el haber creído que estaba en un país primaveral que quería cambio, un país que quería transformarse, un país que quería nueva constitución, y no haber visto que la suma de estallidos más pandemia había arruinado físicamente varios barrios de Santiago, miles de empresas, miles de pequeñas empresas, y entonces él no supo ver eso porque estaba embriagado de una sensación. De una idea. De una idea que no era del todo No, absurda, no. porque había habido 2 plebiscitos, había habido 2 elecciones, las cifras podían respaldar, de alguna manera, la visión. Pero él estaba viendo un Chile... Pero no solo él, Sí, él y su equipo, digamos. él y su mundo. Y él estaba viendo un Chile desfasado de un año, no desfasado de 10. Estaban viendo lo que había pasado el 2020. digamos. Atrasados y no adelantados. Claro, estaban y entonces no vieron, también por un problema social, digamos, porque a ellos no les pasaba, porque Claro. a ellos no se arruinaron, porque a ellos no les pasó, entonces no podían ver eso. Y yo siento que casi está haciendo lo mismo, también está atrasado de 1 año o 2 años y medio, digamos, 1 año, entonces está en la visión de un Chile apocalíptico, de un gobierno totalmente desastroso, de una generación que nos llevó al la desastre, ruina. está todavía en el rechazo del 2022, cuando estamos ya en el 2026. Y no está viendo, ni quiere ver tampoco, el verdadero país en que está, que tiene muchas dificultades, pero que lo vimos en el Festival de Viña, no es un país del desastre y donde la gente esté tan enojada que quiera bajar al venezolano que están en ese año a patada y que quiera que la transformista se opere y se vista con el pelito corto, digamos. Entonces, no, que decir por el festival. Sí, 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 Entonces, sí. no está viendo lo que está pasando, pero como además, y eso es la parte más polémica del post que puse, yo creo que además la calidad humana de los equipos y el propio presidente es muy baja. En el sentido, De José Antonio Kast. sí, ¿Calidad? ¿A qué te el refieres con sentido de la calidad? capacidad. ¿De calidez? de- No. Lo que hicieron en el cable humano, del cable humano, el cable chino, puede ser torpe, puede ser inteligente, puede ser astuto, pero es muy, muy mezquino. Es de una enorme mezquindad humana. Es de una enorme. Algo.
el Cast bien, cuando Cast está bien, cuando Cast está triunfando, él tiene mucho valor humano, es un tipo bastante bien intencionado. Como el día que ganó con ese discurso que era fome, muy bien. Pero muy conciliador y muy... Pero cuando se pone nervioso, y sobre todo cuando queda en manos de los republicanos, pierde todo esto, se transforma en alguien muy mezquino, muy un pirata, digamos, que no tiene muchos escrúpulos, digamos, y que es capaz de tirar, de matar moscas con fusiles de metralleta, digamos. ¿Eso fue la salida cuando se va de la moneda? Todo eso fue matar moscas con metralleta y sin pensar, que ha sido el defecto político de Cast en toda su vida, sin pensar que después hay heridos y hay muertos, y estos heridos y muertos te pueden cobrar la cuenta. Porque ¿cómo va a gobernar Cast más o menos bien si acaba antes de ser gobierno, ni un día antes, acaba de haber hecho una racia o una vendetta que además le salió mal en contra del gobierno, en contra de los que votan? ¿Qué confianza te puede dar alguien que te puede tratar así? Te da miedo, digamos. Entonces, ¿para qué hablar del ministro Alvarado? Que no ha sido ministro ni un solo día y ya mintió delante de todo el país. Ahora sí se faltará la verdad, pero... Sí, se faltará la verdad. Pero es lo mismo. Mintió y fue desmentido por su propio presidente. O sea, imagínate que... Y desapareció, no lo hemos visto más, fíjate. De lo que hemos hablado, pero yo creo que no debería aparecer. O sea, no podría ser ministro del Interior si tú ya te quemaste todo lo que él tenía, su capacidad política, su calidad política, su enorme experiencia. Es interesante el punto porque, Rafa, por una parte estoy pensando, además, no sé si les pasó, pero pensaba, esta semana para el ciudadano que parte marzo, que ya es agobiante, que ve las noticias, que ve Irán, Estados Unidos, los misiles, Israel. O sea, es muy violenta la imagen mentalmente. Del comienzo de marzo. Realmente. Y además, ¿no es cierto?, este choque en el que llega el presidente electo, se va de la moneda, sale el presidente Boric enojadísimo. O sea, por favor, un poco de respiro, digamos. Ya, pero el tema es que, por una parte, claro, tú pones el foco sobre José Antonio Cast y dices cómo partir de esta manera. Pero también es cierto que para Gabriel Boric, el cierre de su gobierno, al menos en lo que estamos viendo en las últimas semanas, déficit fiscal, esta cosa, se han equivocado, no sé si comunicacional o realmente técnicamente con el cable chino, se han equivocado. Se han equivocado en la manera... En la manera de comunicar y de entregar la información. Sí, pero... Entonces, una cosa es como que empalma con uno alimenta al otro. Sí, pero el gobierno futuro, no saliente, el futuro estaba empeñado en que esto terminara mal, que el gobierno de Boric terminara mal. El déficit ¿Como revancha, dices tú? Como el déficit fiscal ya no es para tirar cohete, para nada, no, pero visto el contexto y además más o menos lo que se venía viniendo no era una noticia que como qué horror, no, es una cosa estructural bastante desagradable, pero no. Después lo del cable chino estuvo mal gestionado y todo eso, pero la verdad es que quien provocó el problema es Estados Unidos. Entonces, después de que Estados Unidos provocó un problema, creó un conflicto, ir a Mar-a-Lago a felicitar a este señor, que por lo demás nadie quiere, hasta Meloni ya no lo quiere, imagínate, ir a entregarse, a reunirse. De esa manera. No, a entregarse, reunirse, se va a entregar nomás, va a entregar la prueba de amor, la flor. La prueba de amor. Va a entregar la flor, y entonces no tiene mucho sentido. En todo esto, la gente habla, y lo hablábamos la semana pasada, la gente habla de Estados Unidos como si Estados Unidos fuera una realidad constante e innegable. Oye, solo un punto. Estados Unidos no es Donald Trump. Asterisco al pie de la página. Sí. ¿Vieron la foto? Yo al principio dije, esto debe ser inteligencia artificial. No lo puedo creer. ¿Cuál foto? La foto en la Casa Blanca de Donald Trump sentado con los ojos cerrados y lleno de unos líderes evangélicos poniéndole las manos y dándole energía. ¿La vieron? Sí, horrible. Es que estamos hablando de la potencia mundial que está haciendo, es súper preocupante. Una guerra. Es como... Bueno, yo quiero decir que, por favor, que hablar de Estados Unidos como si fuese como... Entonces dice, cuando Estados Unidos advirtió del peligro del cable chino. El que advirtió del peligro del cable chino es Mike Pompeo, que fue el ministro de secretario de Trump 1. Una persona totalmente poco confiable y con información al tipo Trump 1. Trump 1 no era muy... Mike Pompeo. Mike le dice. Mike, como sea. Como lo argentino. Entonces... Colgate.
Estados Unidos fue un país constante que tenía distintas políticas. A veces cuestionable o no. Yo no seré yo que voy a quemar, voy a levantarle una estatua a Kissinger. Pero Kissinger tenía una política que de alguna forma continuaba y venía siendo la continuación de la política de Kennedy y de la política con todas las diferencias de matices. Incluso en Reagan o en Bush 1 había cierta continuidad. Había equipos de espionaje, equipos pero eso terminó con Trump. Los propios americanos y los propios republicanos saben. Usted le pregunta a George W. Bush lo que opina de Trump y te va a decir que habría que calmarlo, va a decirle, oye, no es tan terrible. Porque, entonces, entrar a entregar la flor y entregarte de esa manera a Estados Unidos y al guardia fronterizo que nos dieron como embajador, de entregarse de esa manera es absurdo, no tiene sentido. Tampoco tenía mucho sentido las cosas que hace Boyd, no vamos a Estados Unidos, todas esas declaraciones, sí. No a la guerra, los niños se mueren. Entonces, esto es ridículo, digamos, porque además nadie le importa. Yo decía esta mañana, pero es tan ridículo entregarse totalmente a la Solo mano. un punto que quiero insistir en esto, porque no estamos mirándolo, que José Antonio Kast, estamos mirando la reunión del sábado con Donald Trump y con, ¿no es cierto?, con los mandatarios latinoamericanos. No se sabe todavía si va a haber una reunión bilateral. No la tienen para nada confirmada. Esa es la aspiración que tiene el equipo. Pero hay una comida con Marco Rubio. Pero lo que yo quiero es que además del cable chino, que es más importante que eso, José Antonio Kast llega después de una reunión liderada por el secretario de la Defensa, le hace el secretario de Guerra, después de haberse reunido con los encargados militares de la región. O sea, es que casi que, o sea, era como, ustedes no pueden abandonar los valores de Occidente. En el fondo lo que había era una arenga de que el crimen organizado o lo hacían todos juntos o lo hacían solo. Y hay que mirar lo que pasó en México, lo que pasó en Venezuela y lo que ha pasado en Ecuador, para entender que el rol de los Estados Unidos en la región tiene hoy día una doctrina y se está poniendo en marcha. Entonces, ¿qué implica que la previa a la visita del próximo presidente de Chile, el presidente electo, tenga, digamos, este llamado de guerra contra las drogas para justificar, ¿no es cierto?, los ataques, por ejemplo, a las pequeñas embarcaciones? Es el titular que viene en el Guardian, dice consternación por las palabras del secretario de Defensa. Digo, los Estados Unidos de hoy, ahí vamos a tener, por supuesto, una diferencia. Yo considero que en el caso de Irán, Estados Unidos en algún momento lo iba a tener que hacer. No sé si era el mejor momento, no sé si era la mejor manera, pero... Se cuestiona esto del ataque inminente, dice, claro, cuáles son la información del inminente. 47 años, un país que lleva 47 años diciendo que quiere eliminarte y que quiere destruirte y que tú eres el diablo, además en algún momento te va a pasar, digamos. La verdad es que la factura en el caso de Irán, yo en eso no estoy divertido, porque cuando habla del ataque a Irán, cambia totalmente la retórica de Trump, se transforma en una retórica mucho más cuidado, mucho más silenciosa, se pone tímido, se pone como... ¿Tiene miedo? Porque está haciendo algo que no es de Trump, algo que haría cualquier otro presidente. Que es de Netanyahu. Claro, pues también. Algo que podría haber hecho también Obama, digamos. Pero las razones por las que la hizo, lo de Irán, sí que son totalmente de Trump y tienen que ver con el cable chino, que es la guerra total contra China. Yo tengo por China el menor amor, porque además la China de hoy también hay que informarse, la China de hoy tampoco es la China de siempre, digamos. El presidente chino de hoy es, para los estándares chinos, un autócrata. Sí, claro. O sea, que para el país de Mao, que encuentre a alguien un dictador, es que hay que ser muy dictador para que te encuentres dictador dentro de China. Pero en esa guerra comercial, ¿qué puede hacer Chile? Porque no es tan simple, porque desandar el camino, en el caso de Chile, con nuestra relación con China, es imposible. Es decir, llevamos por lo menos 30 años de una alianza creciente con China, apoyado por todo tipo de gobierno, y en que han habido factores, personas que por supuesto se han quedado, no sé por qué, extrañamente calladas, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ha sido embajador plenipotenciario de China y ha sido el hombre chino. Debería decir algo. El hombre claro, porque que nos explique qué está pasando, que nos explique si realmente, porque no queda claro si el cable chino sí era un tema geoestratégico importante o si un tema simplemente comercial estratégico. No lo sabemos, lo dice Estados Unidos, pero yo no puedo escuchar a
Mike Pompeo a un embajador de Estados Unidos sin desconfiar. Por lo tanto, claro, falta la versión... Bueno, pero ahí es donde yo insisto en que José Antonio Kast, en el fondo, y su equipo, no han querido tampoco saber más sobre el cable, digo yo, porque si no están forzados a tener una postura que no es solamente, o sea, en el fondo tenemos que escuchar en algún minuto si José Antonio Kast y su gobierno, ¿qué piensan del cable chino? Si es necesario, como dijo el propio presidente Gabriel Boric, si no es necesario, como dijo el ministro de Transporte nuevo, de Grant, que dijo que técnicamente no era necesario porque ya teníamos el otro cable, el de Google. Si efectivamente esto trae un problema con Estados Unidos y qué pasa con China. O sea, todavía hay definiciones de las que no hemos sabido nada. Pero antes de eso, José Antonio Kast va a Estados Unidos, llegando a Estados Unidos. Entonces no puede manifestarse. Y además no pueden decir que no lo saben, porque el señor Barros tiene toda la información en su escritorio. Y el señor Pérez Maquere es una de las personas más inteligentes y más preparadas en ese tipo de cosas que son relaciones con China. Relaciones con China. Entonces, estos dos, poco menos que hablan chino. Entonces ¿cómo uno va a saber si ellos saben? Y si ellos supieran que es peligroso para Chile, que realmente Estados Unidos tiene toda la razón del mundo, lo dirían. ¿No? ¿Tú crees que tendrían duda el señor Barro y el señor Maquena de decirle al gobierno, ustedes se equivocaron gravemente? Pero como saben que no es así, que Chile hizo lo que tenía que hacer que porque siempre lo hacen un poco mal, pero hizo lo que tenía que hacer, entonces se quedan callados. Y entonces están tratando de crear una pequeña polémica que además les salió mal un poco, porque creo que al final, porque claro, una persona que tiene cierta honorabilidad, por eso no sé cómo le va a ir bien, cómo va a estar ahí en este show, en esta especie de orgía, de circo mediático, entre Milei, que le grita a los diputados, Trump, que está totalmente de la cabeza, y una serie de presidentes de América Central, digamos, del Caribe, claro, que son como igual, va a ir un Milei todo desarreglado y un Bukele con una barba perfecta. Es variada. O sea, va a tener que servir los tragos. Porque no lo van a poner de mozo, porque realmente no está a la altura. Pero sí es un tema que parece frívolo. Pero si tú adoptas la política de estos mandatarios, que les va muy bien en casi todo y que yo creo que son muy astutos en hacerlo, pero tú tienes que tener un carácter y una manera de ser que te aguante. Si tú entras en la guerra como lleva Milei 2 años, en guerra permanente con todos y para todos, sin ningún escrúpulo, tenés que ser Milei, pero tenés que acostarte en la noche como Milei. Y eso no sé si Kast está dispuesto a hacerlo, ni capaz de hacerlo, entonces va a quedar como entre medio, va a ser como un loco pero cuerdo, entonces no es entretenido. Bueno, 8:52 de la mañana, esa está por verse, asume el próximo 11 de marzo. Muchas gracias, Rafael Gumucio, por esta conversación de viernes.